El teatro para mí es un puente hacia el conocimiento, un acto de compartir una verdad con el espectador, y ese acto debe ser muy sincero, con una entrega absoluta, y debe ser, yo creo, sanador tanto para quien lo ejecuta como para quien lo observa. Hago teatro porque tengo muchas interrogantes. Conocerme a mí mismo, conocer el mundo que me rodea, deseo relacionarme, y la posibilidad de un acto creativo es ese espacio donde encuentro en ocasiones respuestas, en ocasiones continúan las interrogantes, pero es una posibilidad de expresión, de recrear artísticamente lo que en la cotidianidad vivo. Una vez en ese espacio, que estoy en ese espacio de trabajo, que es un trabajo en soledad, porque en mi caso no existe el director, yo mismo he optado por dirigir mis obras, en ocasiones escribirlas, o sea que es un espacio de absoluta soledad, pero lejos de asustarme, yo disfruto ese momento. Es casi como si una persona cuando va a hacer un retiro o una práctica de yoga o de meditación, para mí ese momento es un proceso de meditación, donde una vez reconocido en ese momento mi cuerpo y mi voz, empiezan a aflorar sentimientos, emociones que todavía no están muy claras, pero que después empiezan a ser como obsesiones, sueños que se van repitiendo en el tiempo, preocupaciones, demonios. Y eso que aparece como una fuerza dentro del cuerpo, claro, después tiene que materializarse a nivel artístico. Y es que ahí viene una tercera etapa, que cuando estás metido en esa energía creativa, en soledad, todo lo que te rodea, textos que leas, poemas, películas, obras de artistas plásticos, realmente empieza un bombardeo de información, de textos que de alguna manera hablan de lo que tú en ese momento quieres hablar. Es como un proceso mágico, y realmente aparece después la obra por sí sola. Un día aparece en ese espacio de trabajo la obra que me permite canalizar todo ese universo que es muy existencial, muy personal. Y así fue como apareció Peer Gynt, así fue como apareció Gulliver a partir de la novela Los viajes de Gulliver. Son textos que se convierten en pretextos para hablar eh, de lo que en ese momento a mí me está generando, eh, digamos, una controversia espiritual. Porque cuando estoy trabajando con actores es otro proceso, pero ya cuando estoy en soledad no puedo dejar de escuchar qué está ocurriendo dentro de mí justo en ese momento. Entonces los textos que voy visitando, que son muchos hasta elegir uno, son textos donde después yo me relaciono con ellos en ese proceso de adaptación. No los monto íntegramente, sino trato de extraer, de focalizar todo este universo que te estaba hablando a nivel existencial, y trato de focalizar la mirada en ese mundo interior del actor y cómo se relaciona con ese personaje. Es difícil después decir hasta dónde está el personaje y hasta dónde está el actor en esos espectáculos. Hago una fusión. Por eso esos textos son simple pretexto para contar algo que va más allá de la misma fábula que te propone el dramaturgo. Es confrontar la fábula del dramaturgo con todo el universo del actor. Todo ese proceso lo hago en soledad total. El estar trabajando tanto tiempo en soledad tiene sus riesgos.
Yo intento en cada espectáculo romper moldes con lo que hice anteriormente, pero de todas formas la mirada objetiva de alguien que está afuera no está presente. Entonces hay una etapa final en la creación de unipersonales, en mi caso, que es una vez que ya tengo toda una estructura, comienzo a invitar a personas en las que confío a nivel artístico y les muestro todo el material. Y es a partir de esos encuentros que voy teniendo con esas personas donde por suerte me transforman un poco la visión en determinadas escenas, en determinados momentos del espectáculo. Otra vía ha sido siempre la grabación del espectáculo y poderme mirar, pero confío mucho en las personas que voy eligiendo para que tengan esa mirada objetiva desde fuera. Hace muchos años que en Teatro El Puente desarrollamos esta línea de trabajo porque el unipersonal es la posibilidad que tienes de encontrarte contigo mismo, de dialogar con tu obra a nivel muy personal. Cuando llego a un espacio literalmente vacío, llego también vacío a nivel mental y es a partir de ese encuentro con el cuerpo, con la voz, donde van apareciendo la necesidad de qué voy a contar en esta nueva obra. Y ese encuentro conmigo mismo me provoca un reto que es encontrarte en un espacio con tus recursos, con tus posibilidades, con tus obstáculos y compartir de una manera muy humilde con el espectador un universo. Y creo que todo actor, toda actriz debería pasar por esa experiencia. Cada 5 o 6 años yo voy teniendo como una necesidad, es un impulso, yo creo que hasta físico, de querer compartir algo, de querer sacar algo de mí. Y lo que más disfruto es llegar a ese espacio de trabajo vacío y reencontrarme con mi cuerpo y con mi voz justo en esa época, en ese momento, porque las cosas van cambiando. Este es mi noveno espectáculo unipersonal y he elegido la obra Peer Gynt de Henry Ibsen. El punto de partida, lo que me motivó para elegir esta obra y hacer una adaptación, porque es una obra muy grande, es qué ocurre cuando una persona elige un camino de libertad, pero en ese camino implicas a muchas personas. Esas personas quedan afectadas por ese camino de libertad. Y a partir de ahí nace la pregunta, ¿sigue siendo un camino de libertad o ya es egoísmo? En Peer Gynt como personaje reúne todas estas cualidades. Es un personaje que se puede amar o detestar. Es un personaje fantasioso, imaginativo, que tiene una búsqueda de la libertad constante, pero va dejando huellas por el camino no muy hermosas con las personas que le rodean. Entonces me ha hecho preguntarme qué ocurre cuando tú siembras algo, qué frutos recoges. Esas son las inquietudes que me llevaron a hacer esta adaptación.